Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024, en donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son 4 categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias. Todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel, participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos. A continuación voy a resolver este ejercicio en el cual voy a explicarte cómo hacer a nivel de VBA, a nivel de macros en Excel, para recorrer cada fila y que se vaya realizando un cálculo en dicha macro con código VBA y que me muestre un resultado en una celda específica. En este caso lo que vamos a realizar es que empezamos aquí en esta fila y que la macro vaya recorriendo fila por fila hasta que llegue a la última. Y en cada fila vaya tomando el valor de la hora por la cantidad de horas, las multiplique y que escriba el total aquí. Y así hasta que llegue la última. Tú dirás, pero bueno, ¿qué necesidad de hacer una macro si puedo hacer una fórmula sencilla? Esto por esto. Y esa conclusión es correcta, esa apreciación. El objetivo aquí es mostrarte el código o el análisis que hay que hacer para aprender a escribir código que recorra fila por fila. Este es un caso sencillo, pero más adelante se te pueden presentar cuestiones o retos más importantes y que vas a necesitar este mismo análisis o este mismo tipo de solución, que vaya recorriendo fila por fila y que vaya analizando, columna por columna y que vaya mostrando el total. Ya si lo puedes reemplazar por una fórmula o no, bueno, en la vida práctica, si yo tengo algo así, pues voy a escribir una fórmula. Pero el objetivo es explicarte paso a paso, sobre todo con algo sencillo y práctico, el tema del recorrido de filas y que vaya calculando o vaya haciendo una acción o un proceso que se determine. ¿Ok? Entonces, esto es para dejarlo claro desde un inicio. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que el archivo debe estar habilitado para macros. Debes de darle archivo, guardar como y habilitarlo para macros. De esta forma, pues no vamos a perder lo que hagamos a nivel de código VBA. El siguiente paso, vamos a escribir la macro, vamos a crearla. Para ir al editor de macros o al editor de VBA, voy a presionar al F11 para ir directamente. Voy a crear aquí un módulo, insertar módulo, vamos a escribirlo aquí. Y voy a crear aquí la macro que se llame calcular totales. Entonces, esto lo voy a mover para acá. Listo, mira, lo voy a mover para acá. Listo. Y esto lo muevo para acá también, como para estar viendo las dos. Listo, esto vamos a moverlo un poco hacia la derecha. Listo, aquí estamos bien. Y aquí voy a crear la macro. Esa macro le voy a asignar por nombre calcular totales. Entonces, subcalcular, calcular totales. Listo. Aquí voy a bajar y vamos a crear unas variables. Voy a crear una variable. Recuerda que el segundo punto dice la macro siempre debe tomar los datos de la hoja principal. Principal, es decir, que sin importar en qué hoja esté posicionado, si ejecuto esta macro, siempre va a realizar este proceso en la hoja principal. ¿Listo? Entonces, razón por la cual vamos a dejar fijo ese nombre de hoja. Entonces aquí va a decir din ws, son variables de tipo worksheet. Esto es de tipo hoja, worksheet. Listo. También vamos a crear una variable que le vamos a llamar last row, última fila, que me va a permitir, y va a ser de tipo long, que lo que va a hacer es calcular o identificar cuál es la última fila que tiene datos. En este caso es la 21. Mira, David Vega.
Listo, pero no siempre va a ser esa la última, entonces debe estar calculando esa parte. Y una variable que es la que se va a encargar de empezar o llevar el conteo para comenzar desde la fila 12 hasta la última fila que tiene datos, es decir, last row. Va a comenzar en la fila 12, igual a 12, y va a terminar cuando sea igual a last row, es decir, a la última fila que tenga datos. Entonces aquí voy a definir sobre qué hoja debe de, digamos, de trabajar siempre. Entonces aquí ws igual this workbook, aquí control J para no tener que escribir todo, y aquí le digo chips, es decir, que funcione en la hoja principal. Aquí muy bien, escribo principal. Listo. Después de la hoja, de esta línea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuál es la última fila que tiene datos. Y eso lo voy a hacer con la orden last row, es decir, vamos a identificar last row, que es la variable last row, y aquí vamos a decir ws, que es la hoja, que es la que cargamos anteriormente, es decir, en la fila anterior, y aquí voy a decirle cells. Esta es una forma para identificar la última fila que tenga datos. Y le digo que me cuente la cantidad de filas rows.com con base en la columna C, que es donde está el nombre del empleado. Le digo C. Muy bien. C, aquí cierro paréntesis, y que vaya con base en el final xlapp.row. Esta es la orden que estoy utilizando para identificar la última fila que tenga datos de ws, que es ws. Ws hace referencia a la hoja principal. Y aquí le digo que me cuente la cantidad de filas o de registros que hay en la columna C, y que me identifique cuál es la última que tiene filas, que tiene datos. Y aquí vamos a empezar a hacer un recorrido desde la fila 12 hasta la fila 21. Y a medida que vaya capturando o que se vaya posicionando en esa fila, pues vaya haciendo la multiplicación de valor de la hora por la cantidad de horas y le asigne ese dato en total. Entonces, vamos aquí. Entonces vamos a utilizar un ciclo for. Y aquí es for i, es decir, la variable i que comience en la fila 12, porque ahí comienzan los datos, hasta que llegue a last row, es decir, ese va a ser el control hasta donde debe de ir, este last row. Y voy a escribir por acá next i, es decir, que vaya aumentando, next i, que vaya aumentando de 1 en 1, de 1 en 1, es decir, 12 hace lo que está aquí. Cuando llegue aquí, aumenta, next, es decir, auméntele 1. Siguiente, 12, 13, 14, así sucesivamente. Y aquí yo puedo utilizar variables o puedo hacerlo directamente sin necesidad de variables. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Mira, aquí en esta oportunidad no voy a utilizar variables. Aquí voy a hacer referencia a la fila y columna. Por ejemplo, aquí empleado. Empleado está en la columna C. La columna C a nivel de números es la columna 3. ABC, la columna número 3. La D, la 4, la E, la 5 y la F, la 6. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a comenzar. Queremos cargar el dato ¿en dónde? En la columna F. A, B, C, D, E, F. Es decir, en la columna 6. En la columna 6. ¿Listo? Entonces, por tal razón, ws.cells, esta es una forma. En la fila que me lleva el control, la letra i o la variable i, coma 6, punto value. Es decir, que me escriba directamente en esa celda, cuya fila está comprendida por la letra o por la variable i y la columna 6. Entonces,
Si validamos esta, ¿qué sería aquí? La fila 12 sería esta fila, la 12 y la columna 6 sería F. Y fíjate, aquí si yo utilizo la función columna igual columna, mira, columna, hago referencia a alguna celda de esa columna, mira, 6. ¿Listo? Y lo mismo si lo aplico para acá, mira, 4, 5, 6. Entonces te lo voy a dejar ahí como que nos sirva ahí como referencia. Listo, volvamos acá. Entonces que escriba en la 6. Listo, ¿qué va a escribir o qué va a realizar? Entonces esto va a ser igual. Lo que hago es tomar esto para no tenerlo que escribir. Que tome lo de la columna 4, es decir, valor hora. Aquí le cambio este 4. Y aquí pego por lo de la columna 5, es decir, por el valor de la hora. Perfecto, y eso es todo. Aquí puede mostrar un mensaje que diga, que al final termine diciendo MSGBox. Y aquí es fin del cálculo. Fin del cálculo. Aquí lo que hago es guardar. Bien. Calcular totales se llama esta macro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a venir aquí, voy a crear un botón, aquí con la opción programador, insertar, vengo aquí a este, voy a dibujar aquí un botón, y aquí calcular totales, y a este botón vamos a asignarle calcular totales, vamos a escribirle calcular totales. Listo, entonces puedo ir aquí, muy bien, calcular totales, listo. ¿Qué nos queda? Ejecutar. Si ejecuto, listo, mira, fin del cálculo. Y aquí lo aplicó. Vamos a evaluar, mira, igual esto por esto. Mira, 2208, está muy bien. Y aquí 1001, 574 lo está haciendo correctamente. Ten en cuenta que este tipo de soluciones te va a servir cuando necesites aplicar muchas condiciones y sobre todo te evitas el riesgo de que si aquí hay una fórmula larguísima, pues si se borra la fórmula, pues no pasa nada. Pues con las macros, como la macro es un proceso que está internamente a nivel de código VBA, es decir, que pueden borrar y no hay inconveniente porque vuelve y se ejecuta. ¿Listo? Entonces aquí podemos aplicar esto y listo. Esa es una forma de hacer este mismo proceso. Lo importante es que no siempre todo lo quieras resolver con macros. Todo depende de la necesidad. Para la explicación, perfecto. Pero la vida práctica, pues este tipo de ejercicios no es necesario resolverlo con macros. Pero sí ejercicios más complejos que más adelante iremos desarrollando a partir de esta práctica inicial. Si este material te aportó, considera compartirlo. Somos lo que compartimos. Y únete a la tribu de automatizadores porque compartimos contenido para acabar con esas tareas repetitivas, siempre pensando en la automatización cuando sea necesario. Quien te habló, Alfonso Lenis, el automatizador. Nos vemos en una siguiente entrega. Un abrazo virtual te envío. Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024, en donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son 4 categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias. Todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel, participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos.